Ya, Pablo. Buenos días. Estamos en día de Nochebuena, pero hemos celebrado Consejo de Gobierno en el día de hoy, Consejo de Gobierno extraordinario, porque saben ustedes que en el Consejo de hace 2 días habíamos solicitado autorización al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para la implantación del pasaporte COVID en Asturias como una de las medidas adicionales para afrontar la lucha contra la pandemia, especialmente en estos momentos con el progreso de la variante Omicron en Asturias y en España. Y una vez que el Tribunal Superior de Justicia ha procedido a autorizar al Consejo de Gobierno esta figura, pues tocaba, porque así está instituido en el procedimiento, un acuerdo del Consejo de Gobierno definitivo, que es el que hemos adoptado en el día de hoy. No solamente este acuerdo, sino que también hemos adoptado otro con medidas complementarias, adicionales, en relación con la lucha contra la pandemia, de las cuales dará cumplido detalle el consejero de Salud que me acompaña, con todo detalle. No obstante, hago una reflexión previa. Saben ustedes que para el Gobierno del Principado de Asturias, desde que se inició, tuvimos que convivir desde hace casi ya 2 años con esta pandemia. Siempre hemos puesto por encima de cualquier otra cosa la preservación de la vida y de la salud de las personas, por encima de cualquier otra cosa. Eso ha sido así desde el origen, ha sido así a lo largo de estos casi 2 años y lo sigue siendo ahora y seguirá siendo así en el próximo futuro. La vida y la salud por encima de cualquier otra circunstancia, económica o de cualquier otra naturaleza. Ahora bien, es cierto que la situación de hace 1 año, año y medio, no es la situación de hoy. Más allá de que estemos preocupados por el incremento tan exponencial de la variante Omicron, es cierto que las consecuencias de las primeras olas de la pandemia en términos de presión sanitaria, presión hospitalaria y mortalidad no son las de hoy. Por lo tanto, se corresponde ahora adoptar medidas diferentes a las que adoptamos hace 1 año o año y medio. A situaciones distintas corresponden también remedios y propuestas distintas. Y por eso las propuestas que hemos aprobado hoy para dar la batalla al Omicron, que detallará, repito, el consejero de Salud a renglón seguido, no son tan intrusivas, no son tan restrictivas, obviamente, como las que se adoptaron en aquel momento. Yo creo que el término más adecuado es proporcionalidad, ¿no? Esto es lo que ha estado en el corazón de la decisión del Consejo de Gobierno y proporcionalidad en las medidas. Y esto es lo que nuestra guía y nuestra conducta a la hora de tomar las decisiones. Por tanto, detallar ahora el consejero esas medidas, tienen que ver con alguna restricción en el sector hostelero y, como quiera que será el sector seguramente del ocio nocturno el más perjudicado por estas restricciones, ya les anuncio antes de nada en esta introducción que el Consejo de Gobierno cuanto antes, con carácter casi inmediato, pondrá en marcha medidas de ayuda a este sector específico en la cuantía necesaria para paliar los posibles daños, los posibles perjuicios que esta medida restrictiva sin duda les va a irrogar. Por tanto, anunciará Pablo, el consejero, ahora las medidas, y anuncio ya y anticipo que habrá ayudas compensatorias de los posibles perjuicios que se irroguen a este sector en concreto. Y aquí concluyo, simplemente advertirles o anticiparles que las medidas, todas ellas, entrarán en vigor a las 0 horas del próximo martes. A renglón seguido, el consejero de Salud le detallará con todas estas medidas que hemos adoptado en el día de hoy en el Consejo de Gobierno. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días. Quiero comenzar recordando
Hoy estamos en un día muy especial, como nos recordaba el vicepresidente ahora mismo, pero a pesar de ello tenemos que seguir trabajando como muchas otras personas van a estar trabajando a lo largo del día de hoy y esta noche, personas que siempre están velando por nuestra seguridad, por nuestra salud, especialmente pues, las fuerzas de seguridad y, por supuesto, los profesionales de la salud que están velando por nuestras vidas en los centros sanitarios de atención primaria, en los hospitales, en los centros sociosanitarios, en las unidades administrativas que están trabajando con gran intensidad estos días, también en los despachos, con múltiples reuniones presenciales y virtuales para tomar las mejores decisiones ante una situación tan horrible como la que nos ha tocado vivir. Hoy mismo, como les detallaré después, hemos tenido, aparte de nuestro equipo, reuniéndose con los equipos de salud pública, de epidemiólogos de otras comunidades autónomas para trabajar en estas medidas que hemos aprobado. Estamos una vez más aquí para hablar de medidas en la lucha contra el SARS-CoV-2. Nos encontramos ante una sexta onda epidémica con una importante subida de casos en las últimas semanas, lo que nos ha llevado a tomar nuevas medidas y recomendaciones para tratar de frenar en lo posible el avance del virus. La situación actual en la que ya hemos superado, como todos hemos podido ver, el millar de casos detectados en un solo día y con una variante de tan alta transmisión como es la Ómicron, nos ha llevado a tomar esta decisión y aplicar nuevas medidas, así como a enfatizar la gran importancia de las ya existentes. Les describo un poco la situación. Actualmente, Asturias se encuentra en una situación de alerta de riesgo global 3/4. Ha estado fluctuando en el nivel 2 al nivel 3 desde el 13 de diciembre y lleva de nuevo 3 días seguidos en el mismo nivel 3 desde el 20 de diciembre. El nivel de transmisión se encuentra en un nivel de alerta 4, el máximo, con dos noticias diferentes. Una poco favorable, que es el incremento de la incidencia global, y vemos también algo más favorable, que es una estabilización en la incidencia de las personas mayores de 65 años, probablemente en relación con el alto nivel de cobertura ya en Asturias de la dosis de recuerdo. A nivel asistencial nos encontramos en un nivel de riesgo 3/4. La ocupación hospitalaria en el último informe publicado por el Ministerio es de 6% y la de UCI del 15,9%. Hay que indicar que se ha observado un descenso en las tasas de hospitalización global y de la UCI en los últimos 7 días en relación con la velocidad de incremento de los ingresos. Siguen incrementándose, pero vemos una disminución de esa velocidad de incremento que nos señalan que algunas de las medidas que estamos poniendo en marcha en estos últimos 15 días pueden tener cierto efecto, pero nos parece que no suficiente. A pesar de esto, como digo, estamos en una situación de aumento muy rápido de la incidencia y a unos niveles importantísimos de incidencia que, si no tomamos más medidas, vendrán posteriormente reflejados, como probablemente veremos, en la ocupación hospitalaria, en la ocupación en UCI y en una presión muy grande sobre la atención primaria. En la atención primaria, precisamente, se observa un aumento de números de consultas totales en todas las áreas sanitarias, con un incremento de la demanda telefónica relacionada con el aumento de la incidencia por COVID. Antes de pasar con las medidas, me gustaría también señalar una cosa muy importante, y es que la vacuna funciona y que su impacto en términos de disminuir enfermedad grave es muy relevante. En el último informe publicado por el Ministerio, ayer, todos los jueves, siempre dan datos sobre la información del estado de vacunación de los casos que están notificados de COVID, y se ve claramente que la incidencia en personas completamente vacunadas, la definición que hace el Ministerio es, si es Janssen es una dosis, si son otro tipo de vacunas son 2 dosis, es decir, sin tener en cuenta la dosis de recuerdo, es, como decía, la incidencia en personas completamente vacunadas muy inferior a la observada en personas no vacunadas. La mayor diferencia se observa, sobre todo, en personas en el rango de edad entre 60 y 79 años, con un riesgo de infección en vacunados 6,6 veces menor,
un riesgo de hospitalización 15,4 veces menor y de fallecimiento 18 veces menor respecto a los no vacunados. Y esto no es una estimación, sino esto es ya con datos objetivos, con datos importantes de bastantes semanas, en la que se ve la diferencia entre el riesgo de ingreso de los vacunados y no vacunados. Incluso en el grupo de los más jóvenes, entre 12 y 29 años, se ve una incidencia 2,6 veces inferior y 8,7 veces inferior para hospitalización, en este caso. Con datos para Asturias, podemos señalar que más de 7 de cada 10 hospitalizaciones son evitadas gracias a la vacunación con pauta completa y casi 8 de cada 10 hospitalizaciones en UCI también son evitadas gracias a ello. Por lo que con esto quiero animar una vez más a la vacunación de aquellas personas que aún no lo han hecho y que no lo duden. Ayer, precisamente, fue jueves, se adelantó lo que solemos hacer los viernes, el Black Friday, para poder vacunarse sin cita en puntos de todas las áreas sanitarias con gran éxito. Igual que se adelantó este jueves por coincidir el viernes con Nochebuena, también el próximo jueves, al coincidir el viernes con Nochevieja, también se adelanta y también se podrán vacunar sin cita, además de todos los que están vacunándose con cita el resto de los días. Indicar otro dato esperanzador, también en relación con los efectos de la vacunación, y es que en el intervalo de mayores de 60 años, donde la cobertura de la dosis de recuerdo ahora mismo es muy grande, del 89,6%, se ha observado una clara estabilización de la incidencia, como antes les adelantaba. Pero algo que sabemos, y sobre todo se ha visto, se ha hecho patente con esta onda, es que siendo necesarias las vacunas no son suficientes por ellas mismas para detener la transmisión y siempre es necesario combinarlas con las mejores medidas no farmacológicas posibles. En Asturias no hemos dejado de trabajar en la lucha contra la pandemia, buscando siempre la mejor estrategia posible para frenar el virus. Al hablar de medidas solo se piensa habitualmente en actuaciones restrictivas y punitivas y no en otros elementos de prevención, promoción y protección que se realizan de una forma tan habitual y cotidiana que son fundamentales como las que ya hemos ido aplicando. En este extremo se ha apostado por una vacunación como un elemento clave de la estrategia, incluyendo ahora la dosis de recuerdo, y seguimos apostando por la utilización de la mascarilla, medida cuyo uso en Asturias siempre ha sido ejemplar, ya que la mayoría de las personas ha seguido empleándola en los exteriores, incluso antes de la entrada en vigor de este último decreto. Se ha realizado un importante esfuerzo en el diagnóstico precoz. Actualmente las incidencias son muy altas. Esta última semana, como os decía, ha sido la semana con más casos, pero también ha sido la semana con más PCRs realizadas. Tenemos actualmente, por ayer se realizaron más de 8.380 pruebas, ayer mismo, y la tasa que tenemos de pruebas diagnósticas de infección activa por 100.000 habitantes en Asturias, en el último informe del Ministerio, es de 4.200. Si ustedes lo ven, se dan cuenta que es de los más altos del país. Esto es muy importante porque si tuviéramos una menor incidencia, porque detectáramos menos casos por realizar menos PCRs, estaríamos simplemente haciéndolo peor. El hecho de que detectemos un gran porcentaje de los casos nos ayuda a trabajar mucho mejor. Pese a las obvias dificultades por el incremento de los contactos estrechos, se mantiene un alto rendimiento en el grupo de vigilancia de contactos estrechos y se ha ido reforzando el mismo de forma paulatina en las últimas semanas. Me estoy refiriendo a lo que es más conocido por rastreadores, tanto con contratos como a través de las solicitudes que hemos hecho a las autoridades militares y precisamente ahora estamos pendientes de la última solicitud de ampliación de este número que hemos hecho. También hemos ido realizando una organización y planes de contingencia en el sistema sanitario adecuados a las diferentes fases de la pandemia. Se han actualizado a lo largo de estas semanas los procedimientos para el seguimiento de casos desde atención primaria que no precisan de hospitalización y se está trabajando también en los circuitos clínicos asistenciales, en hospitalización, ingresos, altas, etcétera. Y seguimos trabajando en la aplicación de nuevas medidas porque la situación ante la que nos encontramos así lo requiere. Una de ellas es la que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, referente al uso del certificado COVID, autorizado ya por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, para los locales y actividades que han sido consideradas de mayor riesgo. Estamos hablando de que se requerirá para la participación o el acceso a estas actividades el certificado COVID digital, que como ustedes saben certifica 3 condiciones:
la vacunación, la recuperación tras haber pasado la enfermedad o una prueba diagnóstica reciente. Dicha acreditación no será exigible a los menores de 12 años y se requerirá esta certificación, mejor dicho, para los supuestos siguientes. Por un lado, discotecas y locales de ocio nocturno; por otro, establecimientos y locales de juego y apuestas; por otro, establecimientos de hostelería y restauración y otras instalaciones para servicio de catering; también para gimnasios; también cuando el titular de la actividad permita el consumo de bebidas y comidas por parte del público en instalaciones deportivas, en cines, teatros, auditorios, circos de carpa, espacios similares y otros recintos destinados a actos y espectáculos culturales. Y también para visitas a centros sociosanitarios, concretamente residencias, y también para accesos a aquellos eventos multitudinarios que llevan a cabo durante la época navideña en espacios interiores alternativos. Como ven ustedes, he mencionado el ocio nocturno y, sin embargo, a continuación, porque obviamente esto fue la medida, hay que aprobarla literalmente como hemos solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero a continuación voy a ser más específico en cuanto al ocio nocturno. El miércoles ustedes saben que hemos tenido un Consejo de Gobierno donde hemos aprobado la solicitud al Tribunal Superior de Justicia y esa misma tarde hubo conferencia de presidentes donde estuvo el presidente en funciones. En esa conferencia de presidentes se alcanzó un consenso sobre algunas medidas que son las que se han plasmado en el decreto, tampoco les voy a detallar hoy aquí porque ya se han hablado de ellas, pero también nosotros en Asturias siempre hemos, en todos los consejos interterritoriales, yo como consejero y en otros foros también lo hemos hecho, siempre hemos destacado la gran importancia para nosotros de que la mayor parte de las medidas que pongamos en marcha puedan hacerse por consenso. Estamos hablando de una pandemia, algo global, y una comunidad autónoma pequeña como la nuestra, uniprovincial, pues poco puede hacer ante algo global si no intentamos aunar los esfuerzos. Por lo tanto, ante estas medidas hemos estado trabajando, ya veníamos trabajando previamente y hemos estado trabajando desde entonces para acá con otras comunidades autónomas. Hoy mismo han estado reunidos las comunidades autónomas, los directores generales de Salud Pública de Aragón, de Navarra, de La Rioja, nosotros los de Asturias. También se han tenido conversaciones con Cantabria. A última hora también se ha unido a la reunión el País Vasco, buscando un consenso en cuanto a unos ejes de trabajo en los que coinciden con los que hemos aprobado nosotros hoy en el Consejo de Gobierno. Por un lado, la realización segura de reuniones familiares y sociales en el ámbito privado, en interiores de hostelería y otros eventos asimilados, en interiores de ocio nocturno y ajuste de cierre de horarios, en eventos multitudinarios, en cuanto al teletrabajo, intensificando medidas y mensajes de protección de todos los sectores y agentes sociales, en la reducción de daños y limitación de actividad social y contactos con personas vulnerables si se participa en actividades con riesgo, y limitando participación y organización de actividades donde no pueda garantizarse la protección. Fruto de este consenso, con estas líneas de trabajo, nosotros tengamos en cuenta que puede haber alguna pequeña diferencia en cuanto a cómo se plasman en los diferentes documentos normativos de diferentes comunidades autónomas, pero digamos que esas son las líneas de consenso que hemos alcanzado. Y en ese contexto, ante la grave situación en la que nos encontramos, como ya he dicho y como ya he explicado, alcanzando la cifra máxima esta semana de contagios de toda la pandemia, en esta publicación se recoge el cierre del interior del ocio nocturno durante un mes, vigente desde la noche del lunes al martes, es decir, desde las 0 horas del martes 28 hasta que se cumpla un mes en la misma fecha del mes de enero. Asimismo, se incluye que los establecimientos de hostelería, restauración, salvo los espacios destinados a terrazas, tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, pero no pudiendo superarse en ningún caso la 1 de la madrugada. Son medidas que sabemos que son muy duras, ya las hemos vivido en algún momento de la fase de la pandemia, pero también sabemos que son necesarias. Tenemos que parar al virus antes de llegar a una situación insostenible para nuestra red sanitaria y para nuestra sociedad. Como adelantaba antes, es muy importante también recalcar la importancia de la buena ventilación de los interiores que van a estar
funcionando, de que haya ventilación cruzada o forzada para evitar la acumulación del CO2, asimismo recordar la obligatoriedad de poseer un medidor de CO2 a la vista de los clientes en aquellos lugares en los que es preceptivo, sobre todo en aquellos establecimientos en los que no se mantiene continuamente el uso de la mascarilla. Aparte de lo dicho hasta ahora, y en un periodo tan señalado, en el que tienen lugar muchos encuentros sociales, es necesario extremar las precauciones y, a este respecto, pedir a la ciudadanía que siga la recomendación de limitar a un máximo de 10 personas todas las celebraciones y encuentros que tengan lugar durante estos días. Las personas que tengan síntomas tipo catarrales o gripales, que estén esperando los resultados de una prueba de diagnóstico de COVID o que tuvieran un contacto estrecho con un caso en los días previos, por supuesto, tenemos que pedirles que no acudan a este tipo de reuniones tampoco. En cuanto a los eventos multitudinarios, deberán contar con un plan de actuación que garantice el cumplimiento adecuado de los principios básicos de protección. Será valorado por las autoridades locales, que serán las que autorizarán o no esa actividad que se propone. También nos parece necesario en estas circunstancias, muy importante, que se facilite el teletrabajo con el fin de reducir la movilidad y la propagación del virus durante esta etapa en la que ahora entramos y de manera temporal. Desde el Gobierno hacemos un llamamiento a todos los agentes sociales y sectores de nuestra comunidad a reforzar los mensajes de protección frente a la pandemia. Somos conscientes que entre la población ya existe una fuerte fatiga pandémica, todos la tenemos, nuestros profesionales también están exhaustos y por ello tenemos entre todos que echarles una mano para que nos sigan cuidando, tenemos también que nosotros cuidarlos a ellos. Como ya hemos dicho, las herramientas más útiles que tenemos a nuestro alcance son el cumplimiento de las medidas de protección, como el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos, evitar aglomeraciones y una buena ventilación en interiores. Estas han demostrado ser las medidas más útiles a lo largo de todos estos meses que llevamos de pandemia. Para terminar, decir que no se trata solo del COVID, se trata de todas aquellas patologías que no se podrán tratar con la rapidez que todos necesitamos mientras sigamos dedicando nuestros recursos al COVID y luchando contra este virus. Es una cuestión, por lo tanto, absolutamente de todos. Una vez más, quiero agradecer, como decía antes, a nuestros profesionales el inmenso esfuerzo que están haciendo y especialmente en días como hoy. Lo hemos dicho desde el principio, en Asturias todas las personas debemos seguir cuidando de todas, tenemos que demostrar que podemos hacerlo. Entre todos podremos superar esta horrible situación, centrarnos en la recuperación en todos los sectores, especialmente de nuestro sistema sanitario. Muchas gracias, vicepresidente. Sí, buenos días, vicepresidente, consejero. Dado que creo que esto que nos han anunciado tendrá el periodo de vigencia de un mes, no sé si dentro de este mes, donde los niños volverán a los coles, y también se ha hablado en este marco de alguna medida respecto a los colegios, se ha descartado, se ha discutido. Bueno, si nos podría hacer alguna referencia a ello. Y también una aclaración, porque al principio no sé si yo lo he entendido bien. Los datos que nos ha facilitado de incidencia de vacunados y no vacunados se referían a Asturias. Es la parte que no sé si eran Asturias o no. En el caso de que no lo fueran, si nos podría comentar si existe esa cifra desagregada de los contagios o de la incidencia, cuántos son vacunados, cuántos no, las hospitalizaciones y los ingresos en UCI. Y aprovecho para hacer una petición. Si a partir de ahora, en aras de la transparencia, nos van a poder facilitar esos datos desagregados. A la primera pregunta, no. Los temas que se han tratado en estas reuniones con otras comunidades autónomas son las que les he detallado. En cuanto a la segunda, las cifras que he dado son globales, son las que están en los informes de los jueves del Ministerio, que son públicas. Ya hace muchas semanas, es decir, no es una cosa nueva de esta semana ni de la anterior, ¿de acuerdo? Lo que sí, va aumentando el número de casos y, por lo tanto, va aumentando la consistencia de las evidencias de la diferencia de tasa de hospitalización entre vacunados y no vacunados. Y son similares en todas las comunidades autónomas. Y no se ve ninguna diferencia, ni siquiera en los países. Es una cuestión biológica más que demográfica, ¿no? Si me permites, por complementar, con respecto a la primera pregunta, el miércoles pasado en la conferencia de presidentes se acordó
de cara a los niños y a la vuelta al cole, que habrá una intersectorial común entre sanidad y educación, a la que convocarán los ministerios correspondientes en los primeros días de enero para tratar específicamente esta materia. Elena Chorén, de la Nueva España. Yo quería preguntar si ya tenemos casos de ayer de COVID y también de hospitalizados. Y, por otro lado, por la falta de médicos en los centros de salud, en concreto en Oviedo, creo que en estas fechas solamente va a estar la Lila habilitado con médicos de guardia. Sí, muchas gracias. No, los datos los daremos en cuanto estén confirmados, os los pasaremos a la misma hora que habitualmente. En el área 4 se garantiza que hay sanitarios en todos los puntos que están actualmente abiertos y, como todos los años, por estas fechas se hace una reorganización para los puntos de atención continuada. No, tampoco hay ninguna otra consideración diferente. Hola, buenos días. Para el consejero y para el vicepresidente, para el consejero, por un lado, sí, aunque señala que son los ayuntamientos los que decidirán tema cabalgatas, por ejemplo, este tipo de cosas, si va a haber algún tipo de recomendación por parte del Gobierno regional. Y para el vicepresidente, me gustaría si nos pudiese detallar algo más sobre las medidas compensatorias por el cierre de ocio nocturno, si serán similares a lo que hemos conocido estos meses. Gracias. Efectivamente, como ya ocurrió en otras ocasiones, este tipo de eventos quedan, de alguna manera, para poder hacer consideraciones que son de índole local, ¿no? Hay mucha diferencia entre unos eventos y otros. Los más cercanos son las autoridades locales, así se hizo en el pasado, funcionó bien, y las autoridades sanitarias están a disposición de las autoridades locales para cualquier asesoramiento que necesiten, ¿no? Como ya hicimos en otras ocasiones. Este mismo lunes ya están convocados los municipios, la Federación de Concejos, también con delegación de Gobierno, para tener una reunión antes de la entrada en vigor de este acuerdo de Gobierno, precisamente para explicarles más en detalle todas estas cuestiones que les vengo diciendo y aclarar algunas dudas, y, por supuesto, quedaremos a disposición de lo que ellos necesiten. Sí, muchas gracias. Pero con respecto a la segunda cuestión, no puedo yo concretar en estos momentos el montante de las ayudas, pero desde ayer mismo, cuando ya supimos que estas decisiones tendríamos que adoptarlas, hemos estado trabajando ya con la Consejería de Hacienda para hacer los trabajos previos y cuantificar. En cualquier caso, serán ayudas lo suficientemente importantes como para, estamos hablando de un mes, en principio, de paralización, pero lo suficientemente relevantes como para amortiguar de una forma notoria, importante, suficiente, el perjuicio, iba a decir posible no, el perjuicio o el daño económico que se puede producir en este subsector económico en concreto. Pero bueno, nuestra decisión es de implementarlas, en fin, casi con carácter inmediato. Sí, hola, buenos días. Al señor vicepresidente quería preguntarle si han tenido conversaciones con el sector del ocio nocturno antes del acuerdo que han adoptado esta mañana. Y al señor consejero le quería preguntar si van a hacer uso del refuerzo militar que aprobó ayer el Consejo de Ministros para la vacunación, para agilizar la vacunación aquí en Asturias. Gracias. Pues por ese orden, pues sí, hemos tenido intercambio de opiniones y el sector es conocedor en estos momentos, antes de la adopción del acuerdo, de por dónde iba a ir el acuerdo. Ha mantenido contactos la propia Consejería de Salud, va de suyo la consejera de Cultura y Deportes por razones competenciales, y yo misma personalmente también las he mantenido. Por lo tanto, más allá de acuerdos o desacuerdos, los contactos han existido y el contenido de la propuesta que acabamos de explicarles también es de su conocimiento. Le preguntaba si van a hacer uso aquí en Asturias de ese refuerzo militar para la vacunación. Disculpa, sí. Bueno, como os decía antes, estamos ya, los militares ya están colaborando con nosotros en labores de rastreo y estamos ahora mismo pendientes de una solicitud de ampliación del número de efectivos en una cantidad mayor para poder cubrir también más tramos horarios del día. Y en cuanto a la posibilidad que se ha mostrado de también poder ayudar, ¿no?, en cuanto a puntos de vacunación, hay algunas
algunas de las cuestiones que han puesto encima de la mesa, que son centros concretos que no nos corresponderían a nosotros, que están hablando de ciudades concretas de España, pero sí también podría haber disposición, si hiciera falta, de pedirles, solicitar la ayuda, ¿no? En este momento tenemos que, os informo, porque no sé si sois conscientes, en las últimas semanas ya hemos pedido, ya hemos solicitado desde Asturias que nos distribuya un número mayor de dosis de vacunación para hacer frente con mayor agilidad, de la que, por otra parte, bueno, hace gala, ¿no?, el sistema asturiano de poder vacunar con uno de los mayores ritmos del país, pero así todo vemos los beneficios que nos podría dar aumentar este ritmo de vacunación, entre otras cosas para cumplir los objetivos, ¿no?, que el otro día el presidente del Gobierno en la conferencia de presidentes pues expuso, ¿no? Por ejemplo, que el 80% de las personas que estén entre 60 y 69 años ya estén con la dosis de recuerdo al finalizar el año. Bueno, si os dais cuenta, los informes del Ministerio, el que publicó ayer mismo, Asturias ya ha conseguido superar ese 80%, por lo tanto parece que está siendo eficaz. Por lo tanto, estamos pidiendo más dosis adicionales para poder agilizar. Si veis también el informe, vemos que estamos consiguiendo poner el 100% de las dosis que nos están enviando, pero si tuvieran capacidad de enviarnos más dosis y necesitáramos poner más cantidad de vacunas por encima de las capacidades actuales, solicitaríamos inmediatamente la colaboración de los militares. Sí, consejero, perdóneme que insista. Deduzco, concluyo bien, si de su respuesta anterior, es que de los algo más de 1.000 casos que se notificaron ayer, no sabe cuántos eran vacunados o no vacunados, es por saber si lo he concluido bien. Y una segunda cuestión. Usted, como consejero de Salud, ¿le parecía correcto que la FSA celebrase su congreso y alguno de los técnicos de su consejería había advertido de los inconvenientes de celebrarlo? Sí, bueno, creo que no hace falta que te informe que no lo celebró. Por lo tanto, no puedo opinar de algo hipotético que me estás preguntando. No se celebró, eso es importante. Ahí parece que hay personas que siguen todavía en la onda de algo que tenían preparado y que les ha salido mal y no han podido seguir con esa línea que tenían preparada. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que yo responda, pero quiero decir que lo que se hizo con todo el cuidado del mundo y concluyó adecuadamente, ¿no? Tenemos que, en respuesta a lo anterior que dijiste, tengo que matizarte una cuestión que es importante. Los datos que he dado son de tasa de hospitalización o de incidencia o de fallecimiento o de ingreso en UCI de vacunados y no vacunados. Es un indicador que es inverso al que tú me estás pidiendo por una razón. Lo que nos importa es saber el riesgo que tiene de ingresar una persona que está vacunada o no está vacunada. El indicador que tú pides es el contrario y puede ser muy confuso y puede llevarnos a engaño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el indicador adecuado es la tasa de hospitalización, la tasa de fallecimiento de vacunados y no vacunados, que lo tenemos a nivel nacional, que es como se publica, ¿vale? No lo tengo yo ahora mismo, no podría dártelo a nivel autonómico, pero tampoco tiene por qué diferir. Las diferencias que hay en Asturias son demográficas y realmente, incluso si miras el informe que publicaron ayer, viene por rangos de edad, con lo cual podría extrapolarse. Haría falta que un técnico te hiciera la estandarización, ¿no? Pero se podría hacer, pero bueno, no lo tenemos allá, no te lo puedo dar yo ahora. Sobre el Congreso, ¿me permites una acotación adicional? Tengo que recordar que el Congreso se realizó se iba a sustanciar en un momento en el cual no estaban dispuestas la normativa que en estos momentos estamos incorporando, es decir, que en aquel momento cumplía con todos los requisitos de la normativa. Es más, el propio Partido Socialista había implementado medidas de todo tipo más allá de las previstas en la normativa, creo que con toda la sensibilidad hacia el problema que tenemos, y lo cierto es, como ha dicho el consejero, que finalmente yo creo que con mucha sensibilidad y muchos reflejos y cintura, pues a la vista de las circunstancias que estaban sobreviniendo en aquellas horas últimas, se tomó la decisión que correspondía, que era no celebrarlo. Sí, si nos podría decir, consejero, cómo va la vacunación infantil. Pues
Sabéis que enviaron ya las dosis correspondientes a diciembre y van a llegar unas dosis adicionales en el mes de enero. Van por delante de lo que estaba previsto. Habíamos anunciado que íbamos a vacunar unas edades y ya hemos bajado de esas edades en la mayoría de las áreas sanitarias. Puedo deciros que la cobertura de población pediátrica, por ejemplo, los objetivos que el presidente del Gobierno de España puso en la conferencia de presidentes, hablaba de que estuvieran vacunados con primera dosis el 70% en la semana del 7 de febrero. La media ahora mismo en España es que están vacunados el 20,9% y en Asturias ya están vacunados el 30,3% de los niños menores de 12 años. Sí, yo una última cosa. No sé si hay algo ya pensado en torno a las cabalgatas de Reyes. ¿De alguna restricción o lo deciden los ayuntamientos? No sé. Sí, bueno, un poco lo que comenté antes. Todo tipo, es un ejemplo, ¿no? Las cabalgatas de Reyes, todo tipo de eventos multitudinarios que se celebren en las diferentes localidades tendrán que hacer un plan de contingencia, un plan de actuación, presentarlo a las autoridades locales y las autoridades locales, si necesitaran de nuestro asesoramiento, alguna vez alguna duda les ha llegado y consultan con nosotros si hace falta, son los que autorizan o no autorizan si ven que se pueden celebrar en unas condiciones de garantía de nuestra seguridad. Pues muchas gracias. Aquí en un día tan señalado, las circunstancias mandan y voy a decirles pues feliz noche, feliz Navidad, cuídense y un llamamiento a toda la población, como hizo el consejero, para que nos cuidemos todos. Muchísimas gracias.